¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con la información de un sismo de 5.4 el día de hoy. Esto en el suroeste de Acapulco. El Sismológico de México reporta que el sismo sería de una profundidad de 1 kilómetro, según lo que reportan. Muy superficial, muy curioso este sismo, muy en la superficie. Y bueno, pues evidentemente esto llamó la atención. Esto sucedió el día de hoy, en la madrugada. Se registraron no solamente ese sismo, varios sismos más. El más intenso fue de 5.4, pero hubo otros de 4.0 a las 8 de la mañana. El sismo se habría sentido fuerte en las zonas cercanas, sobre todo de Coyuca de Benítez, en esa región. Ahora, la pregunta aquí es si lo habrán sentido en la Ciudad de México también. Se han reportado también movimientos a las 4:43 de la mañana y varios más después de eso, de 3.5 a 25 kilómetros de profundidad. También a las 4:46 a 28 kilómetros del sureste de Acapulco hubo un sismo de 3.7. Varios sismos que se han estado reportando en la zona, según lo que dice el Servicio Geológico de Estados Unidos. Pues ha habido, miren, vamos a ver si podemos poner la cantidad de sismos. Son más, pero aquí están un poco los más intensos que se han estado reportando en esa zona del Pacífico. Aquí varias de la actividad que se ha estado reportando en los últimos días, más o menos contando toda esta región. En los últimos días se reportan unos 60 sismos, o sea, una actividad importante. Por aquí también muestran esta otra imagen donde se ve toda la actividad que hay también en el Golfo de California, para este lado. Pero la intensidad, la actividad importante se está dando en esta zona de México, del Pacífico. Una actividad de múltiples sismos. El más fuerte hasta ahorita de 5. Otro asunto importante el día de hoy, domingo, actualizar lo que está pasando allá en China. Bueno, pues ya les hemos comentado, las inundaciones han sido masivas, pero ahorita ya está llegando a niveles impresionantes. 600,000 personas, imagínense ustedes, 600,000 personas afectadas según lo que reportan. Vean, hay un sofá, al parecer, creo que es un sofá, flotando ahí nada más. Y bueno, múltiples imágenes de las inundaciones, de rescates, de situaciones complicadas que están viviendo distintas regiones de China. Vamos a la actualización de lo que se sabe hasta el momento. Las severas inundaciones, según lo que han reportado por el tifón Gaemi, habría afectado en este momento a 600,000 personas. Por primera vez en esta temporada de tifones se emitió una alerta roja en China. No se había dado nunca una alerta roja porque pues bueno, no lo consideraban las autoridades chinas. En esta ocasión, pues bueno, es lo que han hecho. Según lo que reportan, el tifón Gaemi, por lo menos en esta temporada, obviamente, el Observatorio Meteorológico Central del país generó la primera alerta roja. Esto en la temporada, obviamente, de tifones, donde reportan nada más. El primer día llegaron 250 milímetros de lluvias en Fujian. Pero en otras regiones, por ejemplo, las áreas montañosas del centro y el sur de Taiwán, ¿no? Ya hacia lo que es el mar meridional de China, se reportaron hasta 500 milímetros de lluvias. También la acumulación que lleva, nada más para que nos demos una idea de la acumulación de agua que lleva Taiwán, ¿sí? 1,800 milímetros es lo que lleva Taiwán, impresionante la verdad. Y bueno, obviamente Jaime ya se debilitó, se convirtió en una tormenta tropical tras tocar tierra desde el día jueves. Las lluvias continuaron evidentemente y la descarga de lluvias seguirá todavía en los próximos días en las provincias de Jiangxi, Hubei y Henan. 630,000 personas, según lo que reportan, están afectadas en China tras el tifón. Hubo ya lo comentamos los resultados, lo que pasó allá en Taiwán, ¿no? Un tema también pues tremendo. Y bueno, pues 7 personas que habrían fallecido, 700 heridos en Taiwán. Hasta ahorita la actualización no ha variado, no ha cambiado en ese sentido. Las olas que se han reportado en la costa también han generado que se suspendan todos los ferries en Fujian, en China. 200 rutas de ferry fueron simplemente suspendidas por el momento en la costa china. Ya están, dicen, pues bueno, listos para los próximos tifones, porque pues ahorita está empezando la temporada, lo intenso, digamos, va a empezar apenas. Entonces, pues bueno, hay que estar atentos. Otro asunto también curioso es, hay un caso que me gustaría platicarles, de esos casos extraordinarios de seres humanos que, a pesar de pues aparentar haber perdido la vida, resulta que estás ahí, ¿verdad? Que estás ahí en algún lugar del universo que no acabo de entender dónde, ¿no? Pero
pues la verdad es que es impresionante. Ella se llama Emma Price, tiene 32 años, una mujer del Reino Unido, que ella ya había sido declarada muerta. O sea, ella ya estaba físicamente muerta. ¿A qué me refiero? Pues a que ya no había actividad absoluta en su cerebro. Así fácil. Y cuando eso sucede, pues evidentemente se desconecta, ¿verdad? Las personas, pues bueno, se les acaba por desconectar. Estaba muy joven. La persona, pues estaba, vamos a poner aquí la foto de esta persona. A ver si le podemos poner aquí. Ahí. Es ella, ¿verdad? Y se ha vuelto obviamente, pues una noticia muy importante. Esto sucedió en Essex, más bien en Reino Unido. La persona no presentaba actividad cerebral. Se le consideró que ya tenía una muerte cerebral. Ella estaba en coma antes de eso. Al no detectar actividad cerebral, pues dicen, ¿saben qué? Pues vamos a desconectarla, ¿no? Y ya la familia pues estaba viendo ese tema de desconectar el soporte vital. Según lo que reporta el medio DAZN, el medio inglés, habría tenido un daño significativo en el cerebro al intentar quitarse la vida. Los médicos habían dicho a su familia que las posibilidades de sobrevivir eran básicamente nulas. Le dijeron que ya tenía muerte cerebral, que no había funcionamiento en su cerebro. Estaban planificando su funeral. Sin embargo, al momento de ya planificar el quitarle el soporte vital, la persona reacciona. Empezó a hacer movimientos de cabeza, pequeñas expresiones faciales. Su mamá, obviamente muy emocionada, le contó esto al médico. Y bueno, pues se dieron cuenta que de repente ella pues ya estaba viva, por lo menos desde el punto de vista médico, ¿verdad? La habían considerado pues ya sin vida. Dice, entonces, en ese momento empezó a abrir los ojos y empezó a reaccionar. Obviamente todos lloramos de alegría. Lo ocurrido pues para ellos ha sido un tema milagroso. Dice, finalmente esto es pues bueno, realmente un camino distinto al que imaginamos, al que nos habían dicho. Dice, además se está recuperando de forma increíble, aunque todavía necesita obviamente mucho apoyo de todos. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, es cuando se declara muerte cerebral, normalmente es irreversible. Es cuando ya la persona realmente no tiene actividad cerebral, cuando ya eso lo consideran los médicos. No es el primer caso que sucede de personas que luego pues tienen esta experiencia, ¿no? Que dicen experiencia cercana a la muerte, ¿no? Que son declarados pues sin vida, en el que en dado caso que los desconecten, en teoría pues ya no podrían sobrevivir. En este caso, momentitos antes de ser desconectada, pues recupera la vida, ¿no? Reacciona y aparte, porque le habían dicho que pues simplemente ya no iba, o sea, que en dado caso que sobreviviera, que ya no iba a poder como tener una actividad normal, y cuando reacciona pues se dan cuenta que su cerebro estaba funcionando pues relativamente normal, digamos, ¿no? O sea, tremendo el caso, ¿no? Ahora sí que cuando menos te lo esperas, ¿no? Suceden cosas también increíbles. Y imagínense cómo se sentirá la familia, después de haber ya sido anunciada el fallecimiento de esta persona. Vámonos a otro asunto, en este momento también muy interesante. Esto está sucediendo en, pues, esas noticias a mí me encantan, actos heroicos, actos de pues, alguien que, pues, para eso está, ¿verdad? En teoría, los policías, pues en teoría tendrían que servir, ¿verdad? Dar un servicio a los ciudadanos. De repente, pues se viralizan tantas noticias negativas de los policías, porque pues también las hay, ¿verdad? Hay las noticias negativas. Pero también de vez en cuando, pues se dan otras situaciones al contrario, ¿verdad? Positivas. Y un policía de los Estados Unidos salvó a un hombre de un Tesla que se estaba incendiando y que se convirtió obviamente pues en un personaje pues muy... Estaba haciendo su trabajo, pero pues obviamente no todos hacen el trabajo como deberían. El punto es que se estaba incendiando. Ya sabemos que cuando un auto eléctrico se llega a incendiar, que es cosa rara, pero pues, bueno, dicen que es raro, pero pues es peligrosísimo, ¿no? Porque el incendio es muy difícil de apagar. Según lo que reportan, un policía que estaba trabajando de noche en Texas, el día del viernes 19 de julio, un oficial de la policía de Colony, en Texas, Estados Unidos, habría sido aclamado como héroe por haber salvado a una persona de un auto en llamas. El incidente ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada en la autopista 121, según lo que reporta el departamento de Colony. Goldman relata que hablaron al 911 mientras estaba hablando por teléfono al departamento de policía de Colony. Surgió una llama debajo de la parte delantera del vehículo, y cuando incendian los carros eléctricos pues se ponen muy intensos, ¿no? Esta persona, llamada Edward Hernández, apenas tiene 19 meses en el departamento de policía de Colony. Se encontraba por ahí patrullando, vio la situación, hizo la llamada de emergencia inmediatamente y fue por su extintor, que no creo que le vaya a servir mucho ante un auto así, pero pues bueno, inmediatamente se fue a salvar, a sacar a la persona. Dice, me di cuenta que era un Tesla, pero no tomé en cuenta
ese momento que esto era una batería, un vehículo eléctrico, etcétera. O sea, vamos, que en ese momento por la adrenalina, me imagino, no tomó en cuenta todos estos puntos y simplemente se dirigió a salvar a la persona. Sacarlo, pues evidentemente estaba, ahí sí no te puedes esperar a que llegue la ambulancia. Normalmente se esperan por si está la persona, pues con una quebradura, un tema ahí fuerte, pero cuando el fuego está iniciando, pues tienes que sacar a la persona inmediatamente. Dice, pues que bueno, el auto empezó a incendiarse, inmediatamente pues fue a sacar a la persona. El conductor fue trasladado al hospital, donde permaneció en observación, pero el conductor está bastante bien, por cierto, después de pues estar a punto de fallecer ahí, atorado, ¿no? Atorado en el Tesla. Bueno, otro asunto también importante, vamos a ese tema. ¿Cómo estás, Marta Garibaldi, Tapatía Plus? Muy buena, Leonardo Escudero. ¿Cómo has estado? Verónica de la Cruz, Claudio, ¿cómo has estado? Claudio, un gran saludo también a toda la comunidad que nos ve en diferido, a toda la comunidad que nos ve un poquito después, muchísimas gracias. Vámonos a otro tema, ¿no? Otro asunto también importante. Que las cosas se están poniendo intensas en Israel y Líbano. Y es que, pues los combates han continuado y aseguran que el ejército del FDI de Israel se está preparando para lanzar una ofensiva que va a ser decisiva contra el grupo terrorista de Hezbollah. Aunque se sabe que hay algo de diálogo para tratar de revertir la situación, el problema que hay ahí, pues ahorita lo que es la realidad es que hay combate. Y hay combates en Gaza y hay combates en el Líbano, ¿verdad? O sea, es un tema pues ahí que continúa evidentemente. Y miren, según lo que reportan, el ejército lleva ya algunos meses que está planificando una estrategia que aseguran va a neutralizar el enemigo, refiriéndose obviamente a Hezbollah, específicamente este grupo terrorista. Aseguran y reiteran que se están preparando para lanzar lo que será una ofensiva decisiva, que, bueno, van a tratar de evitar a que sigan atacando el norte de Israel. Miren, toda esta zona ha estado siendo filtrada por Hezbollah con drones en las que han estado observando las bases militares israelíes, cosa que ha molestado mucho a Israel porque Hezbollah lo ha presumido públicamente, ¿no? Aparte de que ha habido últimamente, pues, una oleada de cohetes hacia distintos puntos del norte de Israel y de los Altos de Golán, que es una zona ocupada por Israel, que se disputa con Siria, por cierto, con este pedazo. Entonces, entre esta zona disputada, digamos, ¿no? Entre lo que es la parte de Israel, lo que es, incluso estamos hablando de Haifa, por ejemplo, ¿no? Que ha habido intentos de atacar a esta zona donde hay por ahí un aeropuerto, etcétera. Bueno, el punto es que una parte de los israelíes aquí ya no han regresado. O sea, son más o menos, calculan 80,000 israelíes que viven en otras regiones de refugiados por ahora y otros que simplemente decidieron vivir aquí en la zona a pesar de los riesgos. Según lo que dice el ejército israelí, y reitera el día de hoy, que se están preparando para lanzar una ofensiva decisiva contra ese grupo terrorista libanés que ataca el norte de Israel diariamente. El anuncio se produce en medio de los mayores picos de ataques que ha habido desde el 7 de octubre. O sea, en este momento, aunque ya casi no se escucha en los medios, pero ahorita se está viviendo la parte más cruda de los ataques en esta zona del norte. Las tropas desplegadas en el norte de Israel están trabajando, dicen, para proteger a los habitantes de la zona. Preparan una transición hacia la ofensiva decisiva. Y es una realidad. Han estado en esta región, pues, más a la defensiva que a la ofensiva. Sí ha habido momentos, han ido a la ofensiva. Recordar cuando aviones israelíes entraron a distintos puntos del Líbano y regresaron. Y ha habido también algunos ataques de precisión, digamos, contra ciertos líderes de Hezbollah en diferentes puntos, incluso en el norte del Líbano, incluso en Siria. También se ha detectado líderes de Hamas dentro del Líbano. Otra cosa que también llama la atención, Hamas siendo de Gaza, ¿verdad? Un grupo terrorista de Gaza, pero también pues algo estaba haciendo en esa zona. Y han sido eliminados varias veces, pero no ha habido una ofensiva, digamos, fuerte como la que ha habido en Gaza. Se ha advertido una y otra vez, si continúa esto va a haber una ofensiva grande. Y también han advertido a Israel que si esa ofensiva se hace masiva, se hace grande por tierra, supuestamente Irán va a entrar al conflicto. Pero lo más loco no es eso. Eso era previsible que iba a pasar o que podría pasar. Lo más loco de todo es que los turcos, país de la OTAN, han advertido que ellos también apoyarían al Líbano en dado caso que se haga un ataque. Entonces, la complicación sería demasiado enorme, demasiado grande. Las tropas desplegadas en el norte de Israel que están trabajando para proteger a los habitantes, dicen, están comprometidos en crear una estrategia en la que pues ya sea la ofensiva, que ya no va a ser tan
tan leve, ¿no? Tan a la defensiva como en esa zona. Aseguran que ya han eliminado a unos 500 terroristas, ¿no? Así como le llaman a los de Hezbollah, la gran mayoría que pertenecen a Hezbollah, pero también a otros grupos. Las fuerzas del FDI habrían atacado una célula combatiente del grupo Shi'i libanés, que se identificaron por las tropas 869 Unidad de Recopilación de Inteligencia de Combate, ¿no? Que son los que llevaron esa operación. Pero así diferentes operaciones que han sido publicadas en esa zona. Pero algo pues está cambiando en esa zona en la que se recrudecen los conflictos y también en la que claramente se está dando una escalada que, ¿no? Ahí va avanzando. Y que mientras no haya un diálogo, pues va a ser un aumento del conflicto en esa zona. Ahora, Israel, por otro lado, ya que estamos en eso, ¿no? Está pidiendo en esta zona, ¿no? Vámonos hacia lo que es Gaza, vámonos hacia Gaza, en Khan Yunis, en esta zona, ¿no? Habrían pedido otra vez una evacuación porque viene otra acción militar contra las instalaciones de Hamas. Aseguran haber detectado instalaciones de Hamas en esa zona y el FDI justifica esta decisión basándose en información, dice, de inteligencia que revela que el grupo ha ubicado infraestructura terrorista en la zona. Está dentro de un espacio considerado espacio humanitario. Evidentemente eso también pues habrá seguramente reacciones en todo el mundo. Las Fuerzas Armadas israelíes justificaron esta decisión, dice, sobre una base de información de inteligencia que revelan que la organización terrorista Hamas ha localizado infraestructura terrorista en la zona definida como espacio humanitario debido a los numerosos actos de terrorismo y lanzamiento de misiles antiaéreos contra el Estado de Israel desde los barrios del sur de Khan Yunis. Entonces sí es muy probable que veamos ofensivas en, ¿no? Un tema también tremendo. Otro asunto que está sucediendo en este momento y que habrá que observar es lo que está pasando con el evento de donde está participando el expresidente Donald Trump, en el que están hablando de las criptomonedas. Es una convención de criptomonedas en las que participa Trump y que evidentemente pues es algo muy esperado por la comunidad, independientemente de si es republicano o demócrata. Siempre pues es importante que los políticos opinen de este tema para ver si son pro o son contra o neutrales o qué está pasando. En el caso de Trump, antes era contrario al Bitcoin, ahora dice ser pro Bitcoin, y esto obviamente pues podría generar un impulso a su precio, que de hecho, miren, ya se está empezando a notar aparentemente, ¿no? Aparentemente. Ahora, si no llega a los 71 por ahí, pues realmente no fue un impulso, sino fue pues más bien el típico ciclo que tiene el Bitcoin de subir y bajar. Tendría que hacer un impulso más intenso, ¿no? Miren, tendría que al menos llegar a donde estuvo por ahí en junio, que fue en los 70, 71 por ahí. Si no llega a eso, pues realmente no, la convención no generó ningún tema. Es más, incluso más arriba, ¿verdad? O sea, que pudiera tocar un máximo histórico. Ahí sí que sería una noticia tal vez más interesante, ¿no? Así que mientras tanto, pues yo voy a estar a la expectativa a ver qué sucede. También, pues siguen llegando más imágenes de las inundaciones, miren nada más. Ahí están otra imagen, pues bueno, es así, ¿no? Tremendo. Acá está otra imagen más de zonas inundadas. He visto varias muy, muy tremendas, muy duras. También se observa en la frontera de Venezuela una cantidad importantísima de venezolanos que los soldados de ese país, de Venezuela, no los permiten entrar. Esto es la frontera con Colombia y Venezuela. Y el régimen de Maduro pues simplemente no los está dejando pasar. Obviamente estos venezolanos lo que quieren hacer es ir pasar a su país para pues ejercer su voto. Pero es impresionante que a tu propio país no te dejen entrar así, de a tiro, ¿no? Eso es inaceptable, ¿verdad? ¿Qué clase de régimen es este? La verdad. Pues bueno, tremenda la situación. También, dentro de los mensajes curiosos del día de hoy, hay un mensaje del expresidente Donald Trump en la que le pide a un grupo de cristianos que voten por él, que al cabo en 4 años ya no va a ser necesario votar. Pues dicen que si se lo sacaron de contexto, que si no se lo sacaron de contexto, pues bueno, aquí no caben las interpretaciones, aquí es lo que dijo, fue tal cual. Vamos a escuchar lo que dice Donald Trump y pues obviamente se puede interpretar, pero va más allá de eso. Literalmente, pues está hablando de que no van a necesitar votar a futuro en 4 años, dice él, porque todo ya va a estar solucionado. ¿A qué se refiere con eso? O sea, ya no va a haber votaciones, ya no va a haber elecciones en Estados Unidos, ¿o qué es lo que pretende? Vamos a escucharlo un poquito. Christians, get out and vote. Just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years. You know what?
It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta get out. Bueno, pues es lo que pasa, ¿no? O sea, eso es lo que dice tal cual, ¿no? En 4 años no van a necesitar votar, ¿no? Que ya lo están ahí pues los que son pro-Trump, que dicen, no, es que es una interpretación, que no se refería, pues a lo mejor no se refería a eso, pero digamos que llamó la atención lo que ha dicho, ¿no? Ya pues que cada quien que opine lo que guste, obviamente. Lo interesante aquí es que pues siempre llamando la atención con controversias, ¿no? Y también un tema ahí importante. Vámonos a otro asunto que está pues otra vez gestándose en el mar meridional de China, que sigue siendo pues otra de esas zonas en potencial conflicto. Vamos a eso. Un día se contentan, un día se enojan, un día se contentan, un día se enojan, y China vuelve a lanzar una amenaza a Filipinas con desatar una carrera armamentística si continúa con el despliegue de misiles de los Estados Unidos tipo Typhoon. El sistema fue instalado en una isla que se llama Luzón el pasado mes de abril como parte de los ejercicios militares conjuntos entre Washington y Manila. A pesar de los diálogos que se han estado dando entre China y Filipinas, pues ahora consideran que pues no, que es inaceptable que estén ese tipo de misiles en la zona. El ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi advirtió a Filipinas que mantener el despliegue de sistemas estadounidenses de misiles de medio alcance Typhoon creará tensiones y confrontación en la región y desatará una carrera armamentista. Esto ya no es ambigüedad estratégica, ¿verdad? Esto es claramente, ahí hay un interés enorme, y no digo nada más de China, digo de las potencias en general. Hay un interés enorme en esta zona, pues que venden, ¿verdad? No, espérame, ahí no, en Bangkok no, en esta zona. No, obviamente, pues ya sabemos, ¿verdad? Ya lo hemos conversado muchísimas veces. Toda esta zona, pues tiene una importancia estratégica, pues enorme, gigante, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esta zona va a seguir en disputa. Dialogan, no dialogan, se enojan, no se enojan. Filipinas, pues está en su derecho a defender esta zona. Luzón es esta. Y China, pues China obviamente va a intentar influir lo más que pueda en toda esta región. Vietnam pues también hace lo suyo, tratando de decir que pues su territorio es más allá de lo que realmente es. Igual Filipinas, igual China quieren extenderse. Ahora, una realidad es que hay puntos en los que cuando ya ves y valoras todo lo que quiere China, pues dices, oye, quieres todo, ¿verdad? Quieres todo el pastel, ¿verdad? No, o sea, un punto medio que dijeras, bueno, hay un punto medio, ¿no? Mitad para ti, mitad para mí. No, o sea, es que están así, miren, quieren abarcar todo esto, ¿verdad? Cuando ves las islas que están peleando, pues son islas pegadas a Filipinas, ¿verdad? Que ya se me hace una exageración. Y evidentemente, pues aquí se han ya estado metiendo muchos otros países, en los que incluso países europeos, pues ya han estado mandando sus buques de guerra, nomás dando la vuelta, ¿no? Pero pues como dando señal de que están pues cuidando la zona. Ahora, aquí, aparte de de tema de energético que hay en la zona, de los cables submarinos del internet, donde pasa la mayor parte del internet del mundo, es el paso comercial de China, pues de los más importantes que tiene ahorita, ¿no? Entonces, que lo controle alguien más le molesta mucho a China, ¿no? Y pues dice, quiero sacar todo el comercio por aquí, por esta zona, y evidentemente, pues si alguien más lo controla en el momento en que se enojen, les cierran el paso y pues, ¿no? A ver ahora sí cómo vendes, ¿verdad? O sea, vas a tener que vender de una manera mucho más cara porque te vas a tener que ir por otros lados más costosos, ¿no? Pues bueno, serán peras, serán manzanas, pero el punto es que el problema sigue y todos los días se amenazan, se advierten y luego se dan la mano y luego se vuelven a amenazar y advertir. Y China tiene una estrategia muy amplia porque no son varios temas. O sea, por ejemplo, en otro asunto, China está ahorita haciendo una estrategia pues que llegó a ser Rockefeller en su momento. Rockefeller se hizo como pues billonario en su momento, el más rico de los más ricos del mundo en su momento, haciendo que el precio del petróleo cayera, ¿verdad? Cayera exageradamente, porque como él controlaba gran parte del petróleo, él daba el petróleo súper barato, tenía pérdidas, pero sabía, como él había ahorrado muchísimo, su empresa había ahorrado mucho, él casi no gastaba dinero al principio, por muchísimos años, por décadas, no gastaba, ahorraba. Entonces su empresa tenía demasiado dinero para aguantar que las otras empresas quebraran. Entonces él daba el petróleo regalado, sí, baratísimo. Y cuando ya las otras competencias, pues quisieron reaccionar, que habían despilfarrado el dinero, ¿no? Que habían gastado todo, pues quebró a las empresas. Entonces, eso está haciendo ahorita China con el tema de las tierras raras. A pesar de que, o sea, obviamente tiene poder porque controla la mayor parte de las tierras raras, ahora las está dando bien baratas. Y esto está haciendo que Europa y otros países que quisieran invertir para crear tierras raras, pues no pueden.
porque no pueden competir con China porque las da bien baratas ahorita. En el momento en que ya, pues vamos, no sea posible crear tierras raras en otros países por lo barato que es China, pues evidentemente China puede subir el precio a futuro, ¿no? Pero ahorita está así. Dicen, China está derrumbando el precio de las tierras raras y el objetivo sería eliminar la competencia occidental. Según lo que reportan, Estados Unidos y China tienen ahorita una guerra comercial y tecnológica desde hace muchos años, que aquí hemos comentado, ¿no? La pelea, por ejemplo, de que no se venda Huawei en Estados Unidos, que si TikTok sí, que si TikTok no, que etcétera, etcétera. Pero esto está llegando ya al control de las tierras raras, que por cierto lo tiene ahorita todavía China, y que con eso se construyen los semiconductores, las baterías, los coches eléctricos, armas, ¿no? Los paneles fotovoltaicos, las turbinas eólicas, los robots en general, etcétera, etcétera, pues con eso. Entonces, el control de la producción de las tierras raras, pues obviamente, pues es así, ¿verdad? O sea, por ahí va. Realmente las tierras raras, pues son 17 metales y elementos químicos que resultan elementales o cruciales, vamos a decir, valga la redundancia, en el tema tecnológico. Básicamente es eso, no es que sea tierra como tal, ¿verdad? Sino son metales y químicos. Y que no se extraen en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ya se sabe que en ciertos lugares de Europa, de otras partes del mundo, también hay una cantidad importante. Lo más que sacar la tierra rara es muy contaminante. Entonces, por ejemplo, en Europa no las han querido sacar porque pues contaminan mucho. Entonces, pues China ha tenido como esa ventaja, ¿no? No solamente hay tierras raras en China, porque esa es una creencia que hay y no es así, ¿no? Las tierras raras están en muchísimas partes del mundo. El punto es que no las sacas, ¿no? O sea, que no haces las refinerías para sacar esas tierras raras. Es un tipo de refinería. Japón ha encontrado, por ejemplo, recientemente 230 millones de toneladas de elementos de este tipo. Y también en Groenlandia, ahí hay una zona en la que dicen que ese es el nuevo El Dorado, ¿no? O sea, en Groenlandia hay una cantidad de tierras raras impresionantes, por cierto, de los Países Bajos, ¿verdad? O sea, Groenlandia podría ser el futuro de las tierras raras junto con Japón, pero creo que también España y otros, no considero Alemania, otros países, varios países han encontrado estos lugares donde tienen tierras raras en abundancia y nomás no lo hacen porque ahorita es demasiado barata la tierra rara de China, pero ahí está, sí existe, no es como algo que tenga que solamente existe en una parte del mundo, no es así, ¿no? Groenlandia tiene atascadísimo de tierra rara, como les digo, Japón ya encontró bastante, pero pues ahorita no hay manera de competir, no se puede. Esa es la pelea ahorita con China, es esa, ¿verdad? O sea que pues aplica lo que aplicaba Rockefeller en su momento y lo que aplican muchas empresas gigantes que se abaratan mucho y la competencia no puede continuar. Una competencia distinta que pues pague a lo mejor o que trate mejor a los trabajadores, pues sí. Los trate mejor o no sé, ¿verdad? Pero digo, el punto es que intentan acaparar, ¿verdad? Esa es la idea que están haciendo. Y bueno, pues según The Wall Street Journal, está situando en $50,000 el precio de una tonelada, por ejemplo, de rasodeimio o rasodeimio, o también conocido como neodimio gris, que es uno de los elementos más rentables que tienen dentro de toda la cantidad de trazas de tierras raras, una de las que se usa en coches, en televisiones, en turbinas, etcétera, ¿no? Y ahorita, pues el precio ha ido disminuyendo, o sea, han ido a la baja, gracias a que China produce demasiado, ¿no? Demasiado. Entonces, pues bueno, es parte de lo que está pasando. Crear esta dependencia es muy importante para la estrategia de China, pues también China depende del petróleo, del gas de otros países, pues no quiere depender, o más bien quiere que dependan de China hacia el tema de las tierras raras, ¿no? Que es pues muy interesante. Como estrategia es muy interesante, ¿no? Ahora, vámonos a otro asunto porque hay un reporte del Reino Unido que se me hace muy interesante. Este es el nuevo ministro, ¿no? El nuevo primer ministro, cosa que ya lo hemos presentado, el Sir Starmer, ¿no? Se apellida, donde asegura que no van a poner ninguna contra con el pedido de el arresto contra Benjamín Netanyahu, ¿verdad? Acuérdense que la Corte Penal Internacional pues declaró una orden de arresto en contra de Yoav Golan y Benjamín Netanyahu, primer ministro más bien de Israel y el ministro de Defensa de ese país también, ¿no? Así que lo que hace este nuevo primer ministro es separarse de la decisión que había hecho Rishi Sunak, el anterior primer ministro, que había dicho que iba a poner objeciones contra esa orden judicial, ¿verdad? De la corte. O sea, el anterior ministro estaba en contra de esa orden. Este ministro no está tampoco a favor ni está en contra. Dice que simplemente no le corresponde a su posición. O sea, él es un primer ministro y no va a estar en contra de un poder judicial, dice. O sea, el poder judicial pues debe ser separado y debe
aunque sea una corte internacional, lo que sea, pues ellos tienen que hacer su trabajo y no vamos a estar ni a favor ni vamos a estar en contra. Punto, ¿no? Eso es lo que básicamente dice este personaje. La fiscalía de la corte pidió además una orden de arresto contra el ministro de Defensa, Yoav Galán, y también contra otros cargos de las élites de Hamas, por cierto. O sea, así como pidió en contra de élite de Israel, también en contra de los jefes del grupo terrorista de Hamas, ¿verdad? Eso también hay que, nomás aclararlo. Pues bueno, eso también es lo que reporta el Reino Unido. Vámonos ahora sí a los comentarios. Muy buenos, ya son tardes, sí, cierto, muy buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Chaveiza, Gerardo Higuera? Muy buenas, pues un en vivo de mediodía, ¿no? Comentario, Pepe, ¿son tierras raras? No había escuchado el término. Sí, o sea, tierras raras realmente son varios tipos de metales que se les dice raros porque también no hay en tanta cantidad como el hierro, como otros metales, y algunos químicos también. Y eso se utiliza para todos los celulares que traemos, todo esto, tienen metales muy específicos, muy únicos, que no, o sea, aunque sí hay en otros países, no son tampoco tan abundantes como, ¿no? Por eso vale muchísimo más que el oro. Hay ciertos metalitos, ciertos químicos que hay en los celulares, en los autos eléctricos, en los misiles, y sobre todo los más modernos, en los drones, etcétera, que son tierras raras. Y hasta ahorita no, aunque lo han intentado, no han podido sustituir bien a las tierras raras. Ya hay experimentos para sustituir a las tierras raras, pero todavía no se ha logrado hacer masivo. Entonces, la tecnología en general depende de las tierras raras. Estos elementos, esos tipos de metales principalmente, pues son esenciales, básicamente. Si no, no se podría tener la tecnología que se tiene ahorita. Sus características ayudan a que pues las tecnologías sean como son de estables ahorita, ¿no? Como de avanzadas. Entonces, China pues es una de sus máximas cartas, ¿no? De las cartas más grandes que tiene ahorita China. Y hay una intención de Europa, de Asia, de Estados Unidos, hay una intención de producir tierras raras a futuro. Pero sigue siendo inviable porque pues ellos manejan los precios. Y si los tienen bien abajo los precios, ¿quién se va? O sea, es como si el petróleo estuviera bien barato ahorita. ¿Quién va a producir una refinería si el petróleo está muy barato? Pues casi nadie, ¿verdad? Nadie va a querer, porque ¿para qué haga una refinería si el petróleo está bien barato? No hay ganancia. Entonces, pero claro, ya cuando el petróleo sea nada más de un solo dueño, pues ahí es cuando suben el precio y es cuando hacen el gran negocio. Entonces, ahorita eso es lo que pasa. Y pues hasta ahorita, pues digo, pues no ha habido una necesidad de una escasez así de tierra rara, pero en el momento en que la haya, seguramente van a surgir refinerías a diestra y siniestra en Japón, en Groenlandia. El problema, pues insisto, es el tema ecológico, que son todavía muy contaminantes ese tipo de minería. Pues casi, ¿qué minería no es contaminante, no? O sea, casi siempre las minerías así son. Saludotes, Marta. Dice Tapatía, yo tampoco había escuchado y eso está incluido en la tabla periódica. Dice, sí, Tapatía. Dice, saludotes, Cheveis, dice que tiemble pero poquito y ahora que no se acuñe la fuerza cinética de la tierra. Oye, Francisco, ¿cómo sentís? ¿Quién está en la Ciudad de México? O en Guerrero, en Oaxaca, ¿sintieron el sismo? ¿No lo sintieron? La Corte Internacional no va a poder terminar la guerra porque Netanyahu sabe que tiene varias instancias, dice Leonardo. Saludos, Leonardo. Dice, lanzaron un misil ahí justo al campo de fútbol donde jugaban los niños mientras utilizaban otros como señuelos para pasar el escudo. Dice, Mundo, ¿cómo estás? Dice Mundo, de salud, tremendo. Lo que ha estado pasando, me imagino que te refieres al norte de Israel, ¿no? ¿Cómo estás? Cintia M, dice, súper polémico. Sí, ¿verdad? Como siempre, bien polémico el Trump. Dice, buenas tardes, Pepe, saludos, ¿cómo estás? Muy buenas. Leonardo Escudero, ¿qué se sabe del Mayo? Mira, hasta ahorita lo que se sabe, ¿verdad? Del tema del Mayo Zambada es que él no se entregó, que a él lo llevaron aparentemente con engaños, ¿verdad? Eso es lo que dice él allá en Estados Unidos. Y bueno, pues aparentemente también hubo un arreglo entre el hijo del Chapo para que se tratara mejor a sus familiares, una cosa así. ¿Quién sabe cómo esté la onda? Pero hasta ahorita, que se sepa o que por lo menos se vea, no ha habido una reacción de algún grupo. Se está especulando quién va a ser el siguiente líder de ese grupo. Se habla pues de que uno de los hijos del Mayo tiene bastantitos hijos, entonces pues sí se me hace que, ¿no? Que es por ahí un tema interesante, ¿no? Y que habrá que observar, ¿no? Que habrá que estar muy, muy atentos, porque, lo digo,
porque si las autoridades no observan, no están cerca del tema, se puede desatar un problemón, ¿verdad? Se puede desatar un tema de inseguridad fuerte. Entonces hay que estar atentos a esa situación. Mientras, por lo menos mientras, lo que estoy viendo ahorita, es que no ha habido